online de lengua castellana Miguel Ángel del Corral. Bienvenidos en esta ocasión a una nueva videoclase del curso de lengua castellana de tercero de la ESO de estos cursos online de lengua castellana Miguel Ángel del Corral. Ya sabéis que sobre todo a partir de la nueva ley, como siempre os digo en todas las videoclases, pues ahora, sobre todo en la secundaria, se está dividiendo esta asignatura de lengua en diferentes apartados o bloques. En el de comunicación, en el de la lengua o las lenguas y sus hablantes, que suele tratar sobre sociolingüística, en el de reflexión sobre la lengua, que es gramática, morfología, sintaxis, en el de reflexión literaria o literatura y a veces se añaden algún apartado de ortografía. Bien, aunque esto está dividido en estos bloques y algunos libros de texto han decidido dividirlo así, otros no, lo más probable y lo más habitual, muy posiblemente sea que vuestros profesores y profesoras en los diferentes colegios e institutos, siguiendo directrices del Departamento de Lengua del centro educativo en el que os encontréis, pues vayan tomando diferentes contenidos de esos bloques y apartados y os lo vayan distribuyendo en cada uno de los trimestres. De tal manera que es muy probable que ellos, los temas, las unidades, no sean monolíticas, no traten solo sobre el apartado de comunicación o solo sobre reflexión sobre la lengua, es decir, gramática, o solo sobre reflexión literaria, sino que incluyan cuestiones de todos los apartados o por lo menos de varios de ellos, es decir, no que dejen el bloque de comunicación todo para la primera evaluación, el de la lengua y sus hablantes para la segunda, o el de gramática, reflexión sobre la lengua para la segunda evaluación y el de literatura todo para la tercera evaluación, sino que probablemente en el primer trimestre pues veáis algo del apartado de comunicación, por ejemplo las propiedades textuales, las propiedades del texto, coherencia, cohesión, adecuación, que veáis algo de reflexión sobre la lengua, a lo mejor los tipos de sintagma, o comenzáis con la oración simple, y a lo mejor pues en literatura, si estáis en tercero de la ESO, primero de bachillerato, por la A media. Y luego en el segundo trimestre, pues en literatura a lo mejor ya vais hacia el Renacimiento, en gramática veis algo más, todas las funciones de la oración simple, incluso a lo mejor algo de oración compuesta, o a lo mejor hasta ahí no llegáis, y a lo mejor en el apartado de comunicación, pues veis textos expositivos, argumentativos, y ya en el tercer trimestre, pues a lo mejor os metéis con los periodísticos y seguís viendo gramática, y el último apartado de literatura, que quizás sea el barroco o el neoclasicismo, siglo de las luces, y llegáis hasta ahí. Es decir, que es muy probable que vayan tomando cuestiones de los diferentes apartados. Por eso os digo que vosotros tenéis que ir pinchando, tenéis que ir entrando en los diferentes bloques, ir consultando las distintas unidades o temas y además consultarlas varias veces. No creéis que por haberos metido en un determinado tema y haberlo leído en su integridad, lo habéis leído completamente una vez y ya se acabó. No, son materiales de consulta. Estos cursos online están realizados con esa finalidad. Es una ayuda para vosotros, no vienen a ser sustitutos de vuestros profesores o profesoras, salvo que sean desertores, y entonces son complementarios, pero ahí tenéis materiales que podéis consultar el número de veces que queráis. Tenéis ejercicios, cuestionarios que son autoevaluables, actividades voluntarias que si realizáis yo me comprometo a corregirlas si así lo deseáis, si así queréis, y ya sabéis que como son cursos tutorizados, que esa es la marca de diferencia, eso es la señal de identidad, pues vais a poder consultarme cualquier cosa cuando lo necesitéis, por correo electrónico, miancor1@yahoo.es, en la propia plataforma, a través incluso de WhatsApp, bueno, que sepáis que estoy ahí para lo que necesitéis. Ya sabéis que, aunque yo intento amoldarme y adaptarme todo lo posible al currículo vigente, pues ya sabéis que los contenidos a veces varían de unas comunidades autónomas a otras. Estos cursos se hacen desde la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en concreto desde la provincia de Palencia y en concreto desde su capital, desde Palencia, desde la ciudad de Palencia. ¿Qué ocurre? Que en otras comunidades autónomas pues hay ligeras y a veces no tan ligeras variaciones en cuanto a contenidos. Incluso en la propia Castilla y León o en Palencia, pues dependiendo del instituto o del colegio, pues si puede algún profesor que haya alguna cuestión en la que no se centre tanto, o que la vean muy de pasada y que no os la exija demasiado para un examen, y otros profesores que a lo mejor pues sí dan mucha importancia a otro tema. ¿Qué ocurre? Bueno, yo ya digo que intento que los cursos estén totalmente adaptados a ello, pero puede ocurrir que yo os ponga cuestiones en el curso que a lo mejor no veis en clase. Bueno, pues podéis prescindir de ellos si queréis. Siempre es un enriquecimiento, siempre es bueno, como dice el refrán, ¿no? El saber no ocupa lugar. Entonces, bueno, si tenéis mayor conocimiento, a lo mejor aunque no sirva para este curso, os puede servir para cursos venideros, para próximos cursos o lo que sea. En cualquier caso, si no lo estáis viendo en clase y queréis prescindir de ello y no lo queréis ver, evidentemente no hay ninguna obligación de ello. Pero ¿qué ocurre? Puede suceder a la inversa. Es decir, puede pasar que a lo mejor estéis dando algo en clase, estéis viendo algo en la asignatura de lengua y que no aparezca en mis cursos online. Pues me lo podéis decir con toda confianza. Me podéis enviar un correo electrónico, me podéis contactar conmigo y decirme, oye, es que en clase estamos viendo esto, a lo mejor, pues yo qué sé, estáis viendo los usos rectos y desplazados a lo mejor de algunos verbos, ¿no? Porque el presente a veces lo podemos usar con sentido de pasado, ¿no? El llamado presente histórico, ¿no? En 1492 Colón descubre América, no decimos descubrió.
decimos descubre y sin embargo utilizamos el presente. Pues a lo mejor estáis viendo usos rectos y desplazados y yo a lo mejor no lo he metido en este curso online, pero lo veis en clase. Pues eso generalmente sí que en bachillerato y demás se ve. Pero si estáis viendo alguna cuestión o en la lista de perífrasis, pues que mi profesor incluye una y tú no la has puesto, esto se considera perífrasis o no, ante cualquier duda ya sabéis que estoy a vuestra entera disposición para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Así que vamos ahora con este tema. Ya sabéis que, como os he dicho, están varios apartados. Ya hemos visto el apartado bloque de comunicación, hemos visto también el bloque apartado de la lengua o las lenguas y sus hablantes, y ahora estamos con el de gramática o reflexión sobre la lengua. Luego habrá otro que es el de reflexión literaria o literatura y finalmente otro de ortografía. A lo mejor habéis visto ya temas anteriores, unidades anteriores, videoclases anteriores o no. Da igual, porque ya os digo que lo podéis hacer en el orden que queráis. ¿Podéis ir en orden cronológico? ¿Podéis ir en el orden que tenía el curso? Sí, pero también podéis ir consultando, ir viendo las videoclases en el orden que prefiráis o en aquel que os venga bien según las necesidades que tengáis en cada momento, ¿de acuerdo? Y luego estas videoclases, que a veces pueden ser un poco largas y a veces incluso pueden exceder la hora, ya sabéis, las podéis parar en el momento que queráis. Podéis ver que os habéis quedado en el minuto 30 o 32 y volver a verlas cuando creáis que lo necesitáis. Si hablo muy rápido y a lo mejor hay algo que no os ha quedado claro, siempre podéis volver a ver aquel fragmento que penséis que no os ha quedado muy claro, ¿de acuerdo? Y en cualquier caso podéis verlas también todas las veces que necesitéis para reforzar conceptos, para asimilar contenidos y demás, ¿de acuerdo? Pero aún así yo voy a hacer un repaso de lo que en principio he ido haciendo según se han ido grabando estas videoclases que estoy desarrollando y que estoy elaborando actualmente, ahora mismo. Y entonces en el primer apartado, y en el primer bloque, lo hayáis visitado o no, era el de comunicación. Ahí vimos, tiene 3 unidades, vimos una que era la del texto, las tipologías textuales, los tipos de texto y las propiedades del texto. Vimos el texto como esa manifestación comunicativa estructurada. El texto podía ser un recurso lingüístico tanto oral como escrito, o sea, un repaso a todo ello, y vimos las tipologías textuales, ¿no? Vimos, por ejemplo, los textos narrativos, los descriptivos, los expositivos, los argumentativos, los instructivos o normativos, los dialógicos o conversacionales, y luego también incluso según su ámbito, si pueden ser académicos o familiares y personales, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? En unidad siguiente pues nos centramos más en expositivos argumentativos y expositivos argumentativos. También vimos las propiedades del texto, coherencia, cohesión y adecuación, y en la siguiente unidad, como digo, nos centramos más en los textos expositivos, en los argumentativos y en esa mezcla de ambos que eran los expositivos argumentativos, viendo su estructura, la tesis, si estaba al principio, al final, si era deductiva o analizante, si era inductiva o sintetizante, en cuadrado circular, en reiterativa o repetitiva, viendo las características principales, que de todas maneras las tenéis expuestas en la plataforma, en los temas, y luego en ese último tema o tercer tema del bloque de comunicación vimos los textos periodísticos, tanto expositivos y argumentativos, pero aplicados al ámbito periodístico, a la noticia o a la columna, artículo de opinión, que es su expositivo argumentativo, y vimos y también incluso los géneros visuales, ¿no? La infografía o la viñeta gráfica, el humor gráfico, etcétera, etcétera. En el bloque siguiente, en el apartado siguiente, vimos las lenguas y sus hablantes y por un lado vimos un poco los orígenes de la lengua castellana, los orígenes del castellano, también de otras lenguas peninsulares, vimos los factores de diversificación lingüística y vimos las variedades diatópicas o geográficas, diastráticas o socioculturales y diafásicas o registros, ¿no? Creo que no mencionamos las diacrónicas, que serían las históricas según la evolución de la lengua, pero bueno, no tiene mayor importancia, por lo menos para este curso. Y en el siguiente tema o unidad de ese bloque de la lengua y sus hablantes, pues vimos un poco la España plurilingüe, España como un país plurilingüe, vimos el bilingüismo, la diglosia, los intentos a veces de arrinconamiento del castellano en algunas comunidades autónomas con lengua propia, a través de esos procesos de normalización lingüística que bajo la excusa del fomento de la lengua propia a veces ha supuesto conculcar derechos de castellano hablantes, vimos los procesos de normativización y la importancia de tener una norma estable que cohesione un idioma, sobre todo cuando es un idioma que se habla en vastos territorios y por un elevado número de hablantes, y que esa norma emana del uso, nada más democrático que la lengua. La RAE simplemente se dedica a dar fe de los usos y del empleo que hace de la lengua, sobre todo en el nivel culto. Y también vemos algunos prejuicios lingüísticos e incluso intentamos desterrar pues algunas cuestiones que han venido alimentando esa leyenda negra anti-española, como la imposición de la lengua española que nunca se produjo ni en la etapa de la Reconquista ni tampoco tras el descubrimiento de América, que había más mayor preocupación en evangelizar y en extraer las riquezas para sufragar las guerras que en imponer lengua alguna, hasta tal punto que incluso los colonizadores aprendieron las lenguas de los aborígenes, de los indígenas, y fueron los primeros en elaborar las gramáticas de esas lenguas precolombinas, ¿de acuerdo? Y luego nos centramos, o nos introdujimos, mejor dicho,
en el bloque o apartado en el que nos encontramos ahora, que es el de reflexión sobre la lengua, reflexión lingüística o gramática, que esto incluye morfología y sintaxis. Ya sabéis que están entrelazadas. De hecho, cuando hemos visto sintaxis y los tipos de sintagmas, pues para saber si estamos ante un sintagma nominal tenemos que saber lo que es un nombre sustantivo. Entonces hemos hablado de los sustantivos, de los comunes, propios, concretos, abstractos, contables, no contables, individuales, colectivos. Hemos hablado de los adjetivos, del grado, todas estas cuestiones cuando hemos visto, por ejemplo, los sintagmas. Porque en esa primera unidad, pues también estuvimos viendo eso, primero el enunciado como unidad mínima de comunicación, los tipos de enunciados, que si tenían verbo eran oración y si no eran frase, y luego pues hemos visto el signo enunciativo, modalidad y el esquema sintagmático, y dentro de ese esquema sintagmático hemos visto el sintagma nominal, el sintagma adjetival, el sintagma adverbial, el sintagma preposicional, y para la siguiente unidad ya vimos el sintagma verbal, ¿no? Y en el sintagma verbal vimos las funciones sintácticas del verbo, de la oración, por tanto, incluyendo los funcionalistas el sujeto. Hay otros que consideran que el sujeto y predicado están al mismo nivel, y viendo el resto de funciones sintácticas, el complemento directo, el indirecto, el de régimen, el circunstancial, el predicativo, el atributo, el complemento agente, ¿no? Y en la siguiente unidad, anterior a esta, vimos un poco la clasificación de las oraciones, tanto según la modalidad o según la naturaleza del hablante, eso de enunciativas, o aseverativas, o asertivas, o declarativas, interrogativas, exclamativas, afirmativas, desiderativas, invitativas, exhortativas, deprecativas, imperativas. Bueno, también vimos según la naturaleza del predicado si eran copulativas, también llamadas atributivas o predicativas, si eran activas o pasivas, si eran transitivas o intransitivas según llevasen complemento directo o no. Vimos un poco la que tenían verbo pronominal, hablamos de las reflexivas, recíprocas, es decir, vimos la clasificación de la oración simple. Bien, pues después de haber visto todo eso, ahora tenemos la oración compuesta. Aquí yo he visto libros de texto de tercero de la ESO, algunas comunidades autónomas, donde no se habla de la oración compuesta y compleja. En mi época, en tercero de la ESO, yo ya estudié la ESO, es decir, ya estudié en formato LOGSE, LOCE, bueno, hubo bastantes cambios luego educativos, pero en tercero de la ESO, incluso en segundo de la ESO, se veía la oración compuesta y la oración compleja, y el tercero de la ESO, por supuesto, al principio no, el primer trimestre no, pero a lo mejor al final del segundo trimestre o en el tercer trimestre, en mi época se veía en tercero de la ESO. Es decir, es cierto que ha bajado mucho el nivel, ha bajado el nivel de exigencia, y bueno, se van suprimiendo contenidos o se van dejando para cursos posteriores. Yo hay libros de texto que este tema no lo he visto. Aún así yo lo incluyo, porque he visto programaciones didácticas de algunos centros educativos, de colegios e institutos, del Departamento de Lengua Castellana, donde sí que se habla y sí que se estudia la oración compuesta y compleja. Entonces, si me tengo que equivocar, prefiero que sea por exceso que por defecto. Yo el tema y la unidad la hago, yo os lo dejo, ahí tenéis el material, tenéis los contenidos, vais a tener los esquemas, los cuestionarios autoevaluables, ejercicios de análisis sintáctico que posiblemente os ponga, porque eso todavía no está hecho, esta videoclase que estoy grabando, que por cualquier cosa en vuestro centro educativo, en vuestro colegio, instituto, el departamento de lengua, el profesor o profesora que tenéis decide que no se ve la oración compuesta y compleja o no la estudiáis, pues podéis prescindir del tema o podéis pasar de él, aunque os puede ser útil muy posiblemente para cursos posteriores, para cursos venideros. En cualquier caso, lo veáis o no lo veáis, yo aquí os lo voy a explicar y voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible, y yo creo que cuantos mayores conocimientos tengáis, pues va a ser muchísimo mejor para vosotros, ¿de acuerdo? Así que vamos con ello, con este último tema del bloque o apartado de reflexión sobre la lengua, es decir, de gramática, donde vamos a ver la oración compuesta y compleja, yuxtaposición, coordinación y subordinación. Vamos con ello. Bien. Como digo, vamos con la oración compuesta y compleja. En los temas anteriores, dentro de este apartado, de este bloque de reflexión sobre la lengua, de gramática, vimos la oración simple. Si os acordáis, cuando estudiábamos el enunciado, definíamos el enunciado siguiendo Salvador Gutiérrez Ordóñez, que esta a su vez seguía Bernard Potier, el enunciado como la unidad mínima de comunicación. Y ese enunciado podía ser frase o podía ser oración. ¿Cuándo era oración? Cuando teníamos un verbo. ¿Se entiende? Verbo conjugado, es decir, un infinitivo, gerundio y participio. Como decía Barcos, si hay verbo, se entiende, verbo conjugado, hay oración. Si hay verbo conjugado, hay oración. ¿De acuerdo? Bien, la oración no deja de ser un sintagma verbal. Por eso decimos que si tiene un verbo ya estamos ante la oración, sintagma verbal, dentro del esquema sintagmático, que luego puede tener un modus, un signo enunciativo, porque ese sintagma verbal, esa oración, también ocurre con un sintagma nominal o con un sintagma adjetival o adverbial o del tipo que sea, pues puede ser enunciativo, es decir, asertivo o declarativo, o bien puede ser interrogativo o exclamativo, ¿no? El famoso de ha venido mamá, o ha venido mamá, o ha venido mamá. Entonces, bueno, pues se puede hacer con pregunta, con admiración y demás. En cualquier caso, oración simple es cuando tenemos un verbo. Ojo,
un verbo puede ser un tiempo compuesto, ¿eh? Si yo digo ha venido, parece, tenemos ha y venido, sí, pero es el verbo haber como auxiliar más el participio del verbo venir, es un tiempo compuesto, sigue siendo un solo verbo. Lo mismo con la pasiva perifrástica, ¿no? El delincuente fue detenido, fue y detenido, ¿vale? Es el verbo ser como auxiliar más el participio pasado del verbo que se conjuga en la activa. Es una pasiva perifrástica, sigue siendo un solo verbo. E incluso la famosa lista de las perífrasis verbales, si yo digo, por ejemplo, tienes que estudiar más, tener que estudiar es perífrasis de obligación, seguimos ante un solo verbo. Puedes hacerlo mejor, poder más infinitivo es perífrasis de posibilidad. Va a estudiar más, irá más infinitivos, perífrasis aspectual ingresiva. Se puso a trabajar, ponerse a es perífrasis aspectual incoativa. Está leyendo un libro, estar más gerundio es perífrasis aspectual durativa. Soler más infinitivo es una perífrasis frecuentativa o de habitualidad o consuetudinaria, ¿no? Suele pasear por aquí. Volver a más infinitivo es perífrasis aspectual reiterativa, ¿no? Volvió a hacerlo de nuevo. Bueno, si es perífrasis, estamos también ante un solo verbo. Otra cosa es que luego, aparte de la perífrasis, tengamos otro verbo distinto y entonces sí ya tendremos oración compuesta. Entonces, ¿cuándo estamos ante una oración compuesta? Cuando hay dos o más verbos. Es decir, tiene que haber más de un verbo para que estemos ante una oración compuesta. Vais a ver que la oración compuesta se llama así compuesta cuando suele haber relaciones, que ahora vamos a ver, de yuxtaposición y coordinación. Y sin embargo, cuando se habla de subordinación, hay veces que se habla de oración compleja. Hay otros autores que aún así, aunque estemos ante la subordinación, que ahora veremos, siguen hablando de oración compuesta para todos, ¿eh? Hay algunos que distinguen entre compuesta y compleja y otros que no. Depende de autores, de profesores, de libros de texto, de un gran número de variables. Entonces vosotros también os tendréis que intentar adaptar o amoldar a lo que veis en clase y a lo que estéis estudiando en cada momento. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si tenemos dos o más verbos, estamos ante una oración compuesta. Hay algunos que cuando tengáis varias oraciones, pues van a hablar de oración 1 y oración 2, por ejemplo, en el caso de la oración compuesta y yuxtapuesta o coordinada, oración 1, oración 2, oración 3, porque puede haber incluso más de dos, o que utilizan el término proposición. Se puede utilizar el término oración o el término proposición, lo vais a ver de las dos maneras. Hay algunos que siguen hablando de oración en el caso de la yuxtaposición y de la coordinación, y sin embargo cuando van a la subordinación, en vez de hablar de oración, prefieren hablar de proposición. Y vais a ver que algunos hablan de oración principal y oración subordinada, y otros que hablan de proposición principal y proposición subordinada, porque consideran que oración solo hay que hablar de oración cuando es una oración simple. Cuando es compuesta, como ya sería un entramado de varias, pues que hay que utilizar otro nombre, otro término, y optan por lo de proposición. Entonces eso dependerá del libro de texto, los apuntes de vuestro profesor, todas esas cuestiones. ¿De acuerdo? Bien. Una oración compuesta, que es aquella que tiene dos o más verbos, puede tener las relaciones de yuxtaposición, de coordinación o de subordinación. La más complicada, o la que va a entrañar mayor complejidad, nunca mejor dicho, porque se las llaman más oraciones complejas, va a ser subordinación, porque es como si unas oraciones estuvieran incrustadas dentro de otras. Esto se va a parecer un poco a las famosas muñecas rusas, a esas matrioscas, donde hay una dentro de otra, porque hay una oración que está incrustada dentro de otra. Quiero que vengas, decir que vengas así solo no tiene sentido, o vengas está incluida dentro de otra, o hace una función sintáctica, o bien hay una relación de interdependencia. Hay en algunas llamadas adverbes impropias, ¿no? Condicional o demás, que una se exige a la otra, ¿no? Entonces hay una relación de interdependencia o de dependencia sintáctica. Pero la yuxtaposición y la coordinación, las dos o más oraciones, porque pueden ser dos o más, están al mismo nivel sintácticamente, ¿no? Entonces hay independencia sintáctica, no hay dependencia sintáctica. La dependencia sintáctica es la subordinación, porque una está subordinada a la otra. La subordinada está, nunca mejor dicho, está subordinada a la principal, ¿no? Mientras que en el caso de la yuxtaposición o la coordinación son sintácticamente independientes, una no está subordinada a la otra. Tradicionalmente se ha diferenciado entre yuxtaposición y coordinación. No obstante, hay algunos autores que consideran que la yuxtaposición no es más que un tipo de coordinación, e incluyen, ahora algunos autores consideran que la yuxtaposición es un tipo de coordinación, solo que sin nexos. ¿Qué es lo que distingue yuxtaposición y coordinación, o lo que ha venido distinguiendo siempre la yuxtaposición y la coordinación? Porque en ambos casos, de hecho, tanto a la yuxtaposición como a la coordinación se la llama oración compuesta y se les llama también grupos oracionales, que lo veréis en los esquemas que tenéis en los apuntes de la plataforma. Están al mismo nivel sintácticamente, son oraciones independientes. Yo, por ejemplo, puedo coger una coordinada, como Alex trabaja en Palencia y Gonzalo trabaja en Valladolid, o estudia en Valladolid, y tengo dos oraciones totalmente independientes una de la otra. Yo las puedo analizar
Por ejemplo, Miguel lee un libro y su amiga entrena en el gimnasio. Yo puedo decir Miguel lee un libro y tiene perfecto sentido y no me hace falta para nada la otra oración. Y su amiga estudia entrena en el gimnasio, pues también es una oración totalmente independiente. Aunque semánticamente puedan estar relacionadas, ya tenemos el su, que es el posesivo, tiene que ser amiga de alguien. Ese su ya nos dice que semánticamente se tiene que referir a alguien, ¿vale? Desde un punto de vista semántico podemos establecer alguna relación, pero sintácticamente no tiene nada que ver la una con la otra. Son totalmente independientes. ¿Qué ocurre? La yuxtaposición es cuando no hay nexos. Esto también existe como figura retórica y se le llama asíndeton. ¿De acuerdo? Bueno, el ejemplo que se suele poner es esta famosa frase de Julio César, ¿no? De llegué, vi, vencí. No todo con comas. Entonces, como no va a haber nexos, lo que va a haber son signos de puntuación. Coma, punto y coma, 2 puntos. Ya el punto y seguido no, porque se suele considerar que ya es otra oración distinta, ¿no? Entonces, cuando hay coma, punto y coma, 2 puntos. Cuando no hay nexo. Esto generalmente no lo rodeéis, no suele gustar a los profesores, porque como no es un nexo, no tenéis que rodear el signo de puntuación. Simplemente os sirve para saber que estáis ante una oración yuxtapuesta, ¿no? Por ejemplo, Miguel da clases de lengua, coma, su amigo está entrenando en el gimnasio. Tenemos ahí una coma, que es lo que sirve para separar una oración de otra. No hay un nexo, pero son oraciones que están al mismo nivel sintácticamente y son independientes la una de la otra. No hay dependencia sintáctica. Luego son yuxtapuestas porque van sin nexos. En el caso de que tengan nexos y estén también al mismo nivel sintácticamente, vamos a hablar de coordinación o parataxis. A la subordinación también se la llama hipotaxis y a la coordinación parataxis, pero esto ya es para eruditos muy cultos, ¿no? Vale, pues tenemos las oraciones coordinadas y estas se analizan igual que hemos venido analizando las oraciones simples, como si no tuviera nada que ver la una con la otra, más allá de que semánticamente puedan estar relacionadas o vinculadas. Se analizan como oraciones independientes. Lo único que vamos a tener un nexo y entonces, dependiendo de cuál sea ese nexo, las clasificamos de una forma u otra. Esta clasificación ha variado un poco. Hay una clasificación que es la clasificación tradicional, que yo os voy a poner aquí, porque es la que se ha venido dando y muchos profesores en los colegios e institutos siguen con esta clasificación tradicional. Es cierto que ahora la Real Academia Española, la nueva gramática de la Real Academia Española, la nueva gramática de la lengua española, que ya no está nueva porque es de 2009, pero incluso el glosario de términos gramaticales de 2019 y demás, ha cambiado un poco esta clasificación. Entonces yo os lo voy a decir de la forma tradicional y de la forma moderna. Vosotros os tendréis que adaptar a lo que os exija o a lo que os diga el profesor o profesora o el departamento de lengua de vuestro centro educativo, y luego pues habrá que estar, en el caso de los de segundo de bachillerato, a las directrices que puedan existir en la EBAU en cada una de las comunidades autónomas, que ese es otro tema, porque como tenemos 17 comunidades autónomas, pues tenemos 17 reinos de taifas. Vale. Bueno, pues pueden ser coordinadas copulativas. Si son coordinadas copulativas, los nexos que van a llevar son i, e o ni, uno de estos tres. Y, que es un nexo i en i, en las copulativas, lo que indican es suma. ¿Os acordáis de copular, verdad? Lo copular es que se unen dos o más personas, si es una pareja pues son dos personas, si no a lo mejor es una orgía, ¿no? Pero copular es unir. Entonces la relación de coordinada copulativa indica adición, indica suma de elementos, en este caso de oraciones. Si es afirmativamente, se utiliza la conjunción copulativa y. ¿Cuándo se va a utilizar la E? Cuando la siguiente palabra empiece por I, siempre que no forme diptongo, porque decimos café y hielo, no decimos café y hielo, pero si la siguiente palabra empieza por I, pues vamos a utilizar la E. Vamos a decir que Miguel trabaja en ese instituto e Isabel estudia en la Universidad de Valladolid. E Isabel, entonces cambiamos por E para que no haya cacofonía. Y cuando se trata de unir dos elementos, en este caso dos oraciones, pero son negativas, lo que se utiliza es el ni. Ni vino a Palencia, ni fue a Valladolid, ni una cosa ni la otra, ¿de acuerdo? Con negación, pero se coordinan dos elementos y el ni se va a repetir en la primera y en la segunda, ¿de acuerdo? Va a ser en ese sentido correlativo, ni esto ni lo otro. Que sepáis que estos nexos unen o coordinan oraciones, pero también pueden coordinar elementos menores, con lo cual tened mucho cuidado, porque hay veces que coordinan elementos menores y como ya veis la conjunción copulativa, decís nexo y ponéis oración 1, oración 2, o preposición 1 y preposición 2. Cuidado. Si hay dos verbos distintos, cada uno de su oración, sí. Si yo digo que Miguel trabaja en Palencia y su amigo está en Santander, pues tenemos el trabaja, el está, son dos verbos distintos, son dos oraciones diferentes, independientes, pero yo puedo decir que Miguel come filete y patatas. Que hay gente que pone filete, oración 1, patatas, oración 2. No, filete y patatas son dos sustantivos, son dos sintagmas nominales. Ahí lo que habría coordinado copulativamente serían dos complementos directos, ojo. O a veces lo que puede estar coordinado es el sujeto, puede haber un sujeto coordinado copulativamente, ¿no?
Y lo que está coordinado copulativamente es el sujeto, pero la oración sigue siendo una, ¿no? Pues, yo qué sé, por ejemplo, Alex y Miguel veranean en Santander, ¿vale? Alex y Miguel son dos nombres que están coordinados copulativamente, el sujeto es el que está coordinado copulativamente, pero hay un solo verbo, que es veranean, entonces estamos ante una sola oración. Tened cuidado con eso, o se pueden coordinar dos complementos de régimen, ¿no? Ella confía en su novio y en sus amigas. En su novio y en sus amigas, dos complementos de régimen que están coordinados copulativamente. Entonces tened cuidado porque estos nexos coordinan oraciones, pero también pueden coordinar elementos menores, no solo sintagmas verbales, sino también sintagmas nominales o sintagmas adjetivales. Podemos tener dos complementos del nombre, que también se les llama adyacentes, ya lo sabéis, dos complementos del nombre coordinados copulativamente. Ella es alta y guapa. Alta y guapa. Alta y guapa son dos sintagmas adjetivales o dos grupos adjetivales, complementos del nombre. Bueno, en este caso sería, perdón, ella es alta y guapa serían dos atributos, perdón, en este caso ella es alta y guapa, tenemos ella, que sería el pronombre personal tónico sujeto, ¿verdad? Aquí os voy a poner el ejemplo, porque ya que he dicho ella es alta y guapa, aquí tenemos un sintagma adjetival, tenemos otro sintagma adjetival, función de atributo, y este sí que es un nexo que coordina copulativamente, pero lo que coordina son dos sintagmas adjetivales, dos atributos, ¿de acuerdo? Esto, bueno, sería el sintagma nominal sujeto, que es ella, y el resto sería un sintagma verbal, predicado nominal, y ese sería el núcleo, el verbo del sintagma verbal, predicado nominal. Entonces, aquí tenemos dos atributos coordinados copulativamente. Y si yo digo, en vez de ella es alta y guapa, digo, esa chica alta y guapa, esto se borra fatal, digo, esa chica alta y guapa, ahí sí, alta y guapa serían dos complementos del nombre de chica, ¿no? Chica alta y guapa. O libro extenso e interesante. Extenso e interesante serían dos sintagmas adjetivales o dos grupos adjetivales con la función de complemento del nombre de libro. ¿De acuerdo? O ese político español y fascista, bueno, pues español y fascista serían dos sintagmas adjetivales, complementos del nombre coordinados copulativamente respecto del sustantivo o del núcleo, ¿de acuerdo? Bueno, eso en cuanto a las copulativas. Las adversativas, los nexos, que siguen siendo nexos y que se consideran como tal, son pero, el más sin tilde, con tilde puede ser determinante, pronombre o adverbio de cantidad, el más es un registro bastante culto, vino más no estábamos, o fue a la tienda más estaba cerrada, equivale a pero el más se suele utilizar en registros bastante cultos, a veces incluso literarios y demás. El sino o sino que, no vino, sino que se marchó a Santander. Y aunque tenéis que tener cuidado, porque aunque es de coordenadas adversativas cuando equivale a pero. Cuando se puede sustituir por pero, sí que es coordinada adversativa, ¿no? Estudió mucho, pero no aprobó el examen. Bueno, yo si digo estudió mucho, aunque no aprobó el examen, ahí como aunque equivale a pero, sí es coordinada adversativa. Pero cuando el aunque, por ejemplo, está a inicio de oración y no equivale a pero, es una concesiva. Aunque llueva, saldremos a la calle. Yo ahí no puedo decir, pero llueva, saldremos a la calle. Ahí no va a ser coordinada adversativa, va a ser concesiva de las salvedades impropias que ya veremos, ¿de acuerdo? Bueno, pero más, sino, aunque, pero más, aunque son adversativas restrictivas o adversativas parciales, mientras que con el sino o sino que son adversativas totales, son adversativas excluyentes o exclusivas, ¿no? Niegan lo del primer elemento, lo de la primera oración, ¿no? No vino, sino que se marchó de fiesta, entonces niega ya por completo la primera, no vino, sino que se marchó de fiesta, es que ya niega por completo la primera. Si yo digo vino, pero se quedó poco tiempo, no estoy negando lo primero, con un pero es atenuante, es una adversativa parcial, es una adversativa restrictiva, pero no excluyente, no total. Yo puedo decir vino, pero estuvo poco tiempo, ¿vale? Estuvo muy poco tiempo, aunque estuviera 5 minutos, 1 minuto, 1 segundo, pero vino. En el otro caso no, en el otro ya niego la mayor, no vino, sino que se marchó. Entonces, de acuerdo, algunos hacen esa diferencia entre las parciales o totales y restrictivas, excluyentes o exclusivas. Vale, estos siguen considerando nexos, pero hay otros nexos que antes se incluían entre las coordenadas adversativas, como por ejemplo, sin embargo, o no obstante, o en cambio. Sin embargo, no obstante, en cambio, que también se consideraban nexos adversativos y cuando aparecían se hablaba esto de nexo y de que eran oraciones coordenadas adversativas. Ahora tenéis que tener cuidado porque según la nueva gramática de lengua española y estas cuestiones, pues ahora consideran que sin embargo, no obstante, en cambio, son marcadores discursivos, son conectores. Y por tanto no serían coordenadas adversativas, sino que serían oraciones yuxtapuestas. Esto suele ir siempre entre comas, vino, sin embargo, estuvo poco tiempo, o estudió mucho, no obstante, no aprobó el examen.
Entonces suelen ir entre comas, hay dos oraciones, esto antes se consideraban coordenadas adversativas y ahora a lo mejor vuestros profesores lo siguen considerando coordenadas adversativas, pero que sepáis que mientras que con pero, más, sino y aunque sí, con sin embargo, no obstante o en cambio, hay algunos que prefieren hablar de yuxtaposición, porque van a ir entre comas, y esto consideran que no son nexos propiamente dicho, sino que son marcadores cursivos o conectores. Prueba de ello es que no son conjunciones como estas, sino que ya, pues, ya de hecho hay incluso varias palabras, no es una sola palabra, entonces bueno, cambia un poco esta cuestión, ¿vale? Eso respecto a las adversativas, que indican un impedimento, ¿no? Una cuestión adversa, de una forma parcial, con pero, más, aunque, de una forma total, o excluyente o exclusiva, con sino, sino que. Luego tenemos las disyuntivas, ¿de acuerdo? Que nos plantean una alternativa u otra, ¿no? O, u, y también existe la locución o bien, aunque esta ocurre lo mismo, algunos lo consideran nexo y otros consideran que cuando aparece o bien es un conector o marcador discursivo y prefieren hablar de yuxtaposición, cuando le aparece o bien. Esto o bien siempre se habían considerado nexos de coordenadas disyuntivas, ¿no? Entonces, ¿vienes con nosotros o te quedas en casa? Cuando se utiliza la U, ocurría lo mismo que con la E de las copulativas, para que no se produzca cacofonía cuando la siguiente palabra empiece por O, ¿no? Yo que sé, cuando decimos por ejemplo 7 u 8, ahí simplemente lo que estamos es con numerales, ¿no? Sería en el caso de una oración o lo que sea, pero vas a leer un libro, o irás a tal conferenciante, ¿no? En vez de o irás, pues dirías, ¿no? U, o, ¿de acuerdo? Entonces cuando empiece por O la siguiente palabra, ese perro está escarbando en la tierra u olisqueando en el barro, ¿no? Pues como luego empieza por O, pues ahí se utiliza la U, ¿no? O bien con unas disyuntivas, ¿vale? Pues esta es la clasificación que queda en la actualidad, según la RAE, según las nuevas directrices, en copulativas, adversativas, disyuntivas, y ya no habría más. El resto se considerarían yuxtapuestas con marcadores cursivos o conectores. Pero antiguamente se hablaba de más coordenadas, y yo os las voy a mencionar siguiendo la clasificación tradicional, aunque debéis saber que ahora muchos estos las consideran yuxtapuestas con marcadores cursivos o conectores. ¿Qué tenéis que hacer vosotros? Estar atentos en clase y ver cómo lo hace vuestro profesor o profesora, cuáles son las directrices del departamento de lengua de vuestro colegio, instituto, de vuestro centro educativo, ¿de acuerdo? Vale. Por un lado están las distributivas. Las distributivas siempre tienen nexos correlativos que se repiten. Los más famosos es el ya, el bien, uno muy raro, que es el hora, sin H. Por ejemplo, ya estudia mucho, ya está todo el día tumbado. Ya trabaja muchísimas horas, ya no hace nada. Bien está contento todo el día, bien está llorando por las esquinas. Bien esto, bien lo otro, ya esto, ya lo otro. Se llaman nexos correlativos porque aparecen dos veces y demás. También, como soy entre comas, ahora hay algunos que estas no es que las consideren yuxtapuestas, sino que muchas veces las distributivas las incluyen dentro de las disyuntivas. Las distributivas muchos las incluyen dentro de las disyuntivas. Entonces no crean ese nuevo grupo que había hasta ahora, sino que las del ya, bien, las incluyen entre las disyuntivas. Había veces que unos hablaban de distributivas cuando, por ejemplo, aparecían estructuras del tipo unos juegan al fútbol, otros practican el baloncesto. Y como la estructura desde un punto de vista semántico era similar a la de, es como decir, ya juegan a fútbol, ya practican baloncesto, o bien juegan a fútbol, bien practican baloncesto. Como se parecía semánticamente a estas estructuras del ya, bien, estas de unos juegan al fútbol, otros practican baloncesto, algunos las incluían entre las distributivas. Y ahora ya sabéis que las distributivas algunos las incluyen dentro de las disyuntivas. Esto es un poco jaleo, ya lo sé. Bueno, pues estas en realidad, las del unos, otros, no son distributivas, son yuxtapuestas. Va a haber aquí una coma y van a ser yuxtapuestas. ¿Por qué son yuxtapuestas? Porque unos y otros no son nexos. De hecho, hacen función sintáctica en la oración, en este caso de sujeto. Unos juegan al fútbol, este uno sería sujeto de juegan, otros practican el baloncesto, otros... Ocurría lo mismo cuando aparecían, por ejemplo, adverbios de tiempo. Por ejemplo, a la gente le parecía semánticamente muy próximas a las distributivas y decían distributivas. Por ejemplo, antes se jugaba en la calle, ahora están todo el rato con el ordenador. Antes, ahora. Les equivalía un poco si semánticamente se les parecía a ya se jugaba en la calle, ya se
se está todo el rato con el ordenador. Bien estaban en la calle, bien están todo el rato metidos en casa. Y entonces, como se les parecía, pues cuando aparecía unos hacen esto, otros hacen lo otro. Antes se hacía esto, ahora se hace, pero antes y ahora no son nexos, son abrevios de tiempo, grupos adverbiales, sintagmas adverbiales que hacen la función de complemento circunstancial de tiempo. Pues algo que estén topicalizados, sean elementos extralacionales y afecten a toda la oración. Pero en cualquier caso no son nexos. Antes, ahora, o... aquí llueve mucho, allí hace un sol de justicia, aquí, allí, se les parecía al ya, bien, bien, pero aquí, allí serían adverbios de lugar, hace la función de complemento circunstancial de lugar, como unos juegan a fútbol, otros practican baloncesto, unos otros hacen función de sujeto, no son nexos. Estas no son distributivas, son siempre yuxtapuestas y llevarán su coma, su punto y coma o lo que sea, ¿de acuerdo? Vale, después tenemos las explicativas. Las explicativas ahora se consideran yuxtapuestas, porque se consideran que los antiguamente considerados nexos son conectores o marcadores discursivos. Las explicativas se decía que tenían como nexos, es decir, esto es y o sea, separado, que mucha gente escribe o sea junto, ¿no? He estudiado mucho, es decir, me he esforzado bastante. O el sujeto, o yo qué sé, el sujeto concuerda con el núcleo sintagma al predicado, es decir, concuerda con el verbo, ¿no? Es decir, estos o sea se consideraban nexos explicativos, y entonces se hablaba de coordenadas explicativas. Ahora se considera que, es decir, esto es o sea, son conectores marcadores discursivos y por tanto ya no se habla de coordenadas explicativas, sino de yuxtapuestas. ¿Qué tenéis que hacer vosotros? Pues depende de lo que os diga el profesor, profesora, lo que estudiéis en clase, estad atentos y si no, preguntadle a vuestro profesor o profesora cómo lo ve él o cómo lo analiza él o ella. ¿De acuerdo? Vale, y por último, había otro grupo que ahora ya también se considera entre las yuxtapuestas, que era el de consecutivas, pero consecutivas no intensivas. Porque hay otras consecutivas intensivas, que se estudian entre las adverbiales impropias, pero de la subordinación, que es las que son sintácticamente dependientes unas de otras, ¿de acuerdo? Estas eran las consecutivas no intensivas, también llamadas hilativas. Indicaban una consecuencia y entre los nexos estaban, pues por ejemplo, por lo tanto, o por tanto, en consecuencia, por consiguiente, por ende, así que, por lo que, etcétera, etcétera. Ahora todos estos antiguamente considerados nexos se consideran marcadores exclusivos o conectores y por tanto, aunque semánticamente haya una relación consecutiva, aunque semánticamente sean estructuras consecutivas, desde el punto de vista sintáctico, y estamos ante análisis sintácticos y no semánticos, aunque la semántica nos puede ayudar, igual que la pragmática, en alguna cuestión para desentrañar las funciones sintácticas, aunque semánticamente sean consecutivas, estructuras consecutivas, en realidad ahora se consideran oraciones yuxtapuestas, porque además estos marcadores discursivos suelen ir entre comas, ¿no? Por ejemplo, pues yo que sé, el gobierno ha subido los impuestos, coma, por tanto, coma, muchos españoles no van a poder llegar a fin de mes, ¿no? Indica una consecuencia. Y ese por tanto, antes se consideraba nexo y se hablaba de coordenadas consecutivas no intensivas o hilativas. Otros incluso hablaban de adverbiales impropias consecutivas pero no intensivas. Ahora eso se considera marcadores exclusivos o conectores y se suele hablar de yuxtapuestas. Esto tendréis que hacerlo según las directrices que os diga el profesor o profesora de lengua de vuestro cole o de vuestro INSTI o del centro educativo en el que estéis estudiando o según cómo lo hagáis, ¿de acuerdo? En cualquier caso, si tenéis cualquier duda, pues me lo decís y yo os intento resolver. Yo os doy todas las posibilidades, porque esto muchas veces pues, se puede analizar de diferentes formas, a la antigua usanza, según la tradición gramatical o la gramática tradicional, según las novedades de la RAE, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Pues con eso ya hemos visto la oración compuesta, los grupos oracionales, yuxtaposición cuando es sin nexos, asíndeton, coordinación, polisíndeton cuando hay nexos y las diferentes coordenadas copulativas, adversativas, disyuntivas, que ahora han quedado reducidas a estas, a copulativas, adversativas y disyuntivas, porque las distributivas ahora se incluyen entre las disyuntivas, las explicativas y consecutivas no intensivas, los antiguos nexos van entre comas, se consideran yuxtapuestas y por tanto se habla de yuxtaposición y ya está. A lo mejor sería la clasificación tradicional, pues entonces ahora os aprendéis lo mismo, los nexos, de las explicativas, es decir, esto es o sea, de las consecutivas, el por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? En cuanto a las copulativas y en i, adversativas, nexos propiamente son pero, más y no aunque,
Hay otros que ahora ya no se consideran nexos, sino conectores, y por tanto se llaman oraciones yuxtapuestas, pero que hasta ahora se habían venido considerando nexos, del tipo sin embargo, no obstante, en cambio, etc. Disyuntivas o bien ocurre un poco lo mismo, que está casi más en el conector o marcado discursivo que en el nexo, ¿de acuerdo? Eso según lo que las indicaciones que os dé vuestro profe, ¿vale? Y ahora vamos con lo más complicado, que por eso se suele llamar oración compleja, que es la subordinación. Hemos visto justaposición, coordinación, pues nos quedaría para acabar hablar de la subordinación, que es cuando tenemos también dos o más oraciones, va a haber por lo tanto dos o más verbos. Cuando hablo de dos o más verbos, ya sabéis que no me refiero al tiempo compuesto, es un solo verbo, la perífrasis verbal es un solo verbo, tiene que haber dos o más. Pero hay una relación de dependencia sintáctica, oración subordinada respecto a una principal, o proposición subordinada respecto de una principal, ¿de acuerdo? Bien, pues estas subordinadas pueden ser de tres tipos. Pueden ser sustantivas, pueden ser adjetivas o de relativo. Con esto tenéis que tener cuidado. Antes se llamaban adjetivas, ahora se llaman de relativo. En realidad hay veces que adjetivas y relativos casi sinonímicos, casi lo mismo, pero bueno, hay casos en que pueden ser adjetivas y no ser de relativo, y hay casos en que pueden ser de relativo y no pueden ser adjetivas. Con lo cual pues hay que tener un poco de cuidado. Y finalmente las mal llamadas adverbiales, que lo de llamarlas adverbiales es algo que siempre ha suscitado con razón bastante polémica y controversia, porque es una denominación cuando menos poco afortunada, ¿no? O poco certera por algunos aspectos, ¿de acuerdo? Bueno, bien, subordinación, hay relación de dependencia. Las sustantivas es aquellas en las que siempre se va a poder sustituir por eso. Y los nexos de estas subordinadas sustantivas van a ser las conjunciones completivas que o sí. Y si no, los determinantes pronombres o adverbios interrogativos, que siempre van a llevar tilde. El que puede llevarlo o no, porque el que también puede ser una conjunción completiva. Y si no llevan nexo, vamos a tener oraciones subordinadas sustantivas de infinitivo. Pero siempre se van a poder sustituir por eso. Y las funciones que van a ser o bien de sujeto, o bien de complemento directo, o bien de término de preposición. Y si es de término de preposición, luego todo ello, la preposición más el término, que va a ser un sintagma preposicional, puede hacer la función sintáctica que haga de complemento de régimen, del nombre, del adjetivo, del adverbio, o incluso complemento circunstancial. Me explico. Por ejemplo, si yo digo, para que veáis un poco y con un ejemplo lo entendáis un poco más. Quiero que apruebes, esto puede ser mucho más largo, quiero que apruebes el examen mañana, o quiero que apruebes el examen de lengua mañana y demás. Por su importancia, pero no nos hace falta mucho más. Quiero que apruebes. Tenemos dos verbos, no uno. Tenemos dos verbos, puede haber más, Quiero, que es un núcleo verbal, y apruebes, que es otro núcleo verbal. Y tenemos un nexo que es que, ¿de acuerdo? Yo puedo decir quiero eso, se puede sustituir por eso, por un sintagma nominal. Por eso es por lo que es una subordinada sustantiva. Quiero eso. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues una oración o proposición, eso lo podéis llamar como queráis, subordinada, sustantiva porque se puede sustituir por eso, y luego tengo que saber si es de sujeto, de complemento o de término de preposición. De término de preposición no puede ser porque no hay ninguna preposición delante del qué. Entonces, o va a ser sujeto o va a ser complemento directo. Si yo quiero eso, lo pongo en plural, digo quiero esas cosas, el verbo no me cambia. Luego no va a ser de sujeto. De hecho, el sujeto omitido sería yo. ¿Verdad? Bien, quiero que apruebes. Sin embargo, puedo decir quiero que apruebes lo quiero. Se puede sustituir por lo. Sí, ¿verdad? Quiero que apruebes lo quiero. Entonces va a ser proposición subordinada sustantiva de complemento directo. ¿De acuerdo? Perfecto. Espera un momentín que voy a por... para que se vea mejor y me permita borrarlo, ¿de acuerdo? Voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver si me pinta ahora, porque, vale, espera, voy a ver si... Vale, si yo, por ejemplo, es que no sé si me va a pintar, sí, bueno, me gusta, no me pinta bien, bueno, si no os lo pongo aquí, no me pinta ningún, me gusta que estés aquí, me gusta que estés aquí. Yo puedo decir me gusta eso, se puede sustituir por eso, me gusta que estés aquí, luego va a ser subordinada sustantiva.
Me gusta que estés aquí. Tenemos el nexo que es que hay dos verbos, gusta y estés. Me gusta que estés aquí, me gusta eso. Si yo lo pongo en plural, me gusta eso, yo digo esas cosas, diría me gusta esas cosas o me gustan esas cosas. Cambiaría el verbo, ¿verdad? Y añadiríamos una N. Luego en este caso vamos a tener una oración subordinada sustantiva, pero de sujeto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se puede sustituir por eso, van a ser subordinadas sustantivas. Si no llevan preposición, serán de sujeto de complemento directo. Cuando se puede sustituir por lo, como hemos visto antes, quiero que apruebes, lo quiero, van a ser de complemento directo. Cuando lo ponga en plural y me cambie el verbo, me gusta eso, me gustan esas cosas, va a ser de sujeto. Y si hay una preposición delante, va a ser de término de preposición, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, digo, confío en que vengas, confío en que vengas, confío en que, es que aquí ahora como lo he borrado y está un poco mojado, confío en que vengas, os lo pongo si queréis aquí, por si se ve mejor, confío en que vengas. Tenemos dos verbos, ¿verdad? Confío y vengas, núcleo y núcleo. Tenemos el que, y yo puedo decir confío en eso, se puede sustituir por eso. ¿De acuerdo? Confío en que vengas, confío en eso, se puede sustituir por eso. Con lo cual esto va a ser una oración subordinada sustantiva de término. Con la preposición en. Si no es de sujeto y de complemento directo y hay una preposición delante, siempre va a ser de término. Otra cosa es lo que haga este enlace, que ahora se llama núcleo, porque ahora dicen que el sintagma preposicional, el núcleo es la preposición, eso es una cosa que hizo la RAE. Bueno, en cualquier caso, este sintagma preposicional luego ya hará la función que haga. Como aquí se refiere al verbo confiar, confiar en, rige esa preposición, va a ser de complemento de régimen, porque se refiere al verbo confiar. Pero ese término de preposición, junto con la preposición, es decir, ese sintagma preposicional, en vez de ser complemento de régimen, podría ser, por ejemplo, complemento del nombre. Si yo digo, tengo la necesidad de que vengas, tengo la necesidad de eso, ese que vengas va a ser una oración subordinada sustantiva de término que tiene un enlace, ahora se considera núcleo, pero bueno, que será la preposición de, y todo ello va a ser la función de complemento del nombre. También ese sintagma preposicional podría ser un complemento del adjetivo. Yo, por ejemplo, puedo decir, estoy seguro de que ganaré, estoy seguro de que ganaré, estoy seguro de eso, o estoy convencido de que lo haremos bien, estoy convencido de eso. Tenemos una oración subordinada sustantiva de término, que es lo que se puede sustituir por eso, que ganaré, o que lo haré bien, y junto con la preposición de que lo haré bien, de que ganaré, es un sintagma preposicional, y en este caso, como se refiere a seguro o a convencido, que son adjetivos, es complemento del adjetivo. Incluso puede llegar a ser o complemento del adverbio, estuvo cerca de que le dieran el premio, estuvo cerca de eso, también puede ser complemento del adverbio. O puede ser incluso de complemento circunstancial, lo hizo sin que se lo dijeran, lo hizo así. Ese sin que se lo dijeran tendríamos la preposición sin, más luego una subordinada sustantiva de término, lo hizo sin eso. O incluso con porque, algunas que ahora veremos que son las adverbiales impropias, las causales y demás, en realidad son subordinadas sustantivas. Yo puedo decir, no vino porque estaba enfermo, no vino por eso. Tenemos la preposición por y luego una subordinada sustantiva de término. Aunque todo ello, la preposición más el término, haga la función de complemento circunstancial de lugar. ¿De acuerdo? Ya que viene esa pizarra, no me deja muy claro, voy, por ejemplo, lo que os estoy diciendo, por ejemplo, es, si yo os pongo estoy seguro de que ganaré. Tenemos dos verbos, ¿verdad? Estoy por un lado y ganaré por otro. Yo puedo decir estoy seguro de eso, con lo cual aquí tenemos una oración subordinada sustantiva. ¿Por qué sustantiva? Porque yo puedo sustituir que ganaré por eso. Estoy seguro de eso. Subordinada sustantiva de término. Y aquí tenemos la preposición de, que esto antes se llamaba enlace, ahora algunos dicen que este es el núcleo. En cualquier caso, ¿esto qué es? Si tenemos una preposición y luego un término, un sintagma preposicional. ¿Qué funcionará este sintagma preposicional? Pues como se refiere a seguro, y seguro es un adjetivo, porque todo ello estoy seguro de que ganará, es un sintagma adjetival que hace la función de atributo, pues va a ser un sintagma preposicional complemento del adjetivo. ¿De acuerdo? Perfecto. Ya os digo, puede ocurrir también con algunas que ahora vamos a ver, adverbiales impropias, que en realidad son subordinadas sustantivas, ¿vale? Por otro lado tenemos las subordinadas adjetivas, oraciones de relativo. Que sepáis que hay adjetivas que no son de relativo y de relativo que no son adjetivas, pero bueno.
Las subordinadas adjetivas o relativos siempre llevan un antecedente y luego van a llevar un nexo que es un pronombre o adverbio relativo. Puede ser el pronombre relativo que, cuál, quién, cuyo, incluso cuánto, y los adverbios relativos dónde, cuándo y cómo. Pero siempre tiene que llevar antecedente. Luego, si van entre comas, van a ser explicativas; si no van entre comas, se llaman especificativas. Siempre llevan antecedentes. Si yo hablo de la chica que te presenté, es muy guapa. La chica que te presenté se refiere a chica, es antecedente. Yo además ese que lo puedo cambiar por el cual, la cual, los cuales, las cuales. La chica, la cual te presenté, es muy guapa. Ese que, ese cual se refiere al antecedente y además hace una función sintáctica dentro de esa subordinada. Por ejemplo, en el caso de la chica que te presenté, luego podemos decir es muy guapa. Esto ya es el... Vale, que te presenté, esto que queda como una isla, yo podría decir la chica es muy guapa. Esto queda aquí como un islote, el que te presenté. La chica es muy guapa sería una oración atributiva, la chica es sintagma nominal sujeto, es muy guapa es el predicado nominal, porque muy guapa es atributo y el verbo es. Vale, el verbo ser. Que te presenté es una proposición u oración, como queráis, subordinada adjetiva o de relativo. Tiene antecedente, que es chica, y lleva el pronombre relativo que se refiere a chica. Y de hecho este pronombre relativo va a hacer función sintáctica dentro de la subordinada. ¿Qué función sintáctica hace este nexo, que es pronombre relativo? La función que haga chica dentro de esta oración. Es meter chica ahí dentro. Yo digo, yo, que sería el sujeto, te presenté esa chica, o te presenté a la chica. Te la presenté, te presenté a la chica. Luego, ¿qué función va a hacer ese que? En este caso, complemento directo. Si yo, por ejemplo, dijera la chica que vive en Valladolid es muy guapa. Esa chica vive en Valladolid. Esas chicas viven en Valladolid. Ahí el pronombre relativo haría la función de sujeto. ¿De acuerdo? Lo mismo con dónde, cuándo, cómo. Aquí tenéis que tener cuidado porque si yo digo fui a la casa donde vivían mis abuelos, vale, si como se ha secado me deja escribir, vale, fui a la casa donde vivían mis abuelos. Donde vivían mis abuelos es una proposición subordinada adjetiva o de relativo, porque tiene el antecedente casa, y yo es lo mismo que decir mis abuelos vivían allí, en esa casa. Donde, aparte de ser nexo, va a ser complemento circunstancial del lugar. Tened cuidado porque si no hay antecedente, entonces ya pasa a ser una adverbial propia del lugar. En realidad sigue siendo una oración de relativo sin antecedente expreso. Sigue siendo una oración de relativo porque donde es un relativo. Pero esto se solía considerar tradicionalmente que fui donde vivían mis abuelos o fui a donde vivían mis abuelos sería una adverbial propia del lugar porque no lleva antecedente. En cualquier caso, las proposiciones subordinadas adjetivas siempre hacen la misma función, de complemento del nombre, o adyacente. Se le puede llamar complemento del nombre adyacente. Antiguamente era más adyacente, de terminología larquiana, Alarcos, ahora suelen optar por complemento del nombre. Las subordinadas adjetivas siempre hacen la función de complemento del nombre. Llevan pronombre relativo, que, cual, quien, cuyo, o adverbio relativo, donde, cuando, cómo, se refieren a un antecedente. Hay subordinadas adjetivas que no son de relativo, cuando no lleven relativo, cuando no lleven ese cual, ese qué, ese quién, ese cuyo, y por tanto van a ser de gerundio o de participio, ¿no? Por ejemplo, la carta enviada por mi profesor al jefe no surtió efecto. Bueno, pues ese enviada, que es un principio, una especie de participio y demás, todo eso hay una función de subordinada adjetiva sin llevar relativo. O el famoso gerundio, hay un gerundio que es el llamado gerundio de pie de foto, que muchas veces aparecen en las fotografías de las noticias y de los titulares periodísticos, pues acompaña una foto y a lo mejor ponen el capitán del equipo, coma, levantando el trofeo, coma, saluda a la afición, ¿no? O celebra la victoria. Ese levantando el trofeo, en vez de poner el capitán del equipo, coma, que levanta la copa, coma, saluda a la afición. Pues en vez de que levanta la copa, pues utilizan levantando la copa. Quitan el pronombre relativo, sigue siendo una subordinada adjetiva, pero no sería de relativo. Por eso, aunque se suele utilizar como sinónimo adjetiva y de relativo, que sepáis que hay adjetivas que no son de relativo y hay oraciones de relativo que no son adjetivas. ¿Cuándo hay oraciones de relativo que no son adjetivas? Por ejemplo, si yo digo ahora que vamos despacio, ese pronombre relativo se refiere a ahora. Pero ahora no es un nombre, es un adverbio. Entonces, cuando el antecedente no es un sustantivo, no es un nombre, se suele hablar de oraciones de relativo, porque el que sigue siendo pronombre relativo, pero no adjetivas, porque no se refieren a un sustantivo, no llevan un nombre como antecedente.
Y luego se hablaba antiguamente, ahora ya no, de subordinadas adjetivas sustantivadas. ¿Cuándo? Cuando desaparecía el antecedente. Si yo digo, la chica que te presenté ayer es muy guapa, que te presenté ayer era una subordinada adjetiva, oración de relativo. Y si nos callábamos chica, quitábamos chica, la que te presenté ayer es muy guapa. Se hablaba de subordinada adjetiva sustantivada. Y entonces ya la adjetiva sustantivada podía hacer la función de sujeto, de complemento directo, de cualquier función que pueden hacer los sintagmas nominales. Entonces, la que te presenté ayer es muy guapa sería una subordinada adjetiva sustantivada de sujeto. Cuando se omitía, cuando desaparecía el antecedente, se hablaba de subordinadas adjetivas sustantivadas. Ahora prefieren seguir hablando de oraciones de relativo, solo que sin antecedente expreso, ¿no? Porque ahora como les gusta hablar del núcleo tácito y de todas estas cuestiones, pues bueno, pero a lo mejor los profesores os siguen hablando de adjetivas sustantivadas. Eso dependerá de que sigan la gramática tradicional, de que sigan las nuevas directrices de la nueva gramática o de según cómo lo miren y cómo lo analicen, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que sepáis que a lo mejor os hablan de adjetivas sustantivas, unas adjetivas sustantivadas sin antecedente o no, os hablan de oraciones de relativo sin antecedente. Ahora les gusta hablar de oraciones de relativo libres o semilibres. Si, por ejemplo, llevan el que, la que, lo que, o si llevan el quién, entonces, bueno, os hablan de libres o semilibres según el pronombre relativo que lleven. Pero bueno, esa es según las nuevas directrices. Y el último grupo sería el de las mal llamadas adverbiales, que por un lado están las adverbiales propias de lugar, tiempo, modo, y luego las impropias, causales, consecutivas, concesivas, condicionales, finales y comparativas. Las propias de lugar, tiempo, modo, las de lugar suelen ir introducidas por dónde, precedido o no de preposición. Fuimos a donde vivían mis abuelos, trabaja en donde reparten muchos premios, en fin, iremos hacia donde se dirigían nuestros amigos. Va introducidas por dónde, por el adverbio relativo dónde, precedido o no de preposición. Puede ser dónde, a dónde, en dónde, hacia dónde, por dónde. Estuvimos por donde solíamos ir casi siempre. Entonces van introducidas por dónde, pero sin antecedente expreso, porque si lleva antecedente expreso, pues es la típica subordinada adjetiva que hace la función de complemento del nombre. Entonces hace la función de complemento del nombre, no de circunstancia de lugar. No obstante, estas adverbiales propias de lugar en realidad siguen siendo oraciones de relativo, porque el dónde es un adverbio relativo. Entonces, con independencia de que nos aparezca el antecedente o no, en realidad seguimos ante una oración de relativo, ¿de acuerdo? Yo digo, fui a la casa donde vivían mis abuelos, o fui a donde vivían mis abuelos. Hay antecedente o no hay antecedente, el dónde sigue siendo un adverbio relativo. Entonces, en cualquier caso, seguimos teniendo una oración de relativo. Pero, si yo dejo el antecedente, fui a la casa donde vivían mis abuelos, esa oración de relativo hace la función de complemento del nombre. Fui a la casa donde vivían mis abuelos, es como decir, fui a la casa antigua, o fui a la casa grande, o fui a la casa bonita, o fui a la casa, hace la función de complemento del nombre. Sin embargo, si quito el antecedente, fui a donde vivían mis abuelos, ya ahí no puedo decir fui bonita, fui grande, fui vieja. Sí puedo decir fui a la casa bonita, fui a la casa grande, fui a la casa vieja, pero fui vieja, entonces ahí haría la función de complemento circunstancial del lugar. Lo que cambia es la función, pero sigue siendo una oración de relativo, ¿de acuerdo? Las de tiempo también pueden ir introducidas por el adverbio relativo cuando, y nos ocurre lo mismo, si lleva antecedente, es la famosa subordinada adjetiva o oración de relativo que hace la función de complemento del nombre, aunque no son muy frecuentes. Por ejemplo, el día cuando nos vimos lo pasé muy bien, el día cuando nos vimos, ese cuando nos vimos se refiere a día, hay antecedente, la función sería de complemento del nombre, sería una oración de relativo con función de complemento del nombre, ¿no? O los tiempos cuando todo era mucho más barato, ese cuando equivale a tiempos, o los años cuando yo era joven. Sin embargo, cuando no lleva antecedente, seguimos ante una oración de relativo, es lo que se llamaba antiguamente adverbial propia de tiempo, pero la función es la de complemento circunstancial de tiempo. Por ejemplo, te lo daré cuando nos veamos, y se puede sustituir por entonces. Las de lugar se pueden sustituir por allí. Fui a donde vivían mis abuelos, fui allí, nos dirigimos por donde solíamos ir, nos dirigimos por allí, a lo mejor se mantiene la preposición, pero se puede sustituir por allí. Las de tiempo se van a poder sustituir por entonces. Cuando vengas nos veremos, entonces nos veremos, cuando vengas, y van introducidas por cuando. Que sepáis que las de tiempo no solo van introducidas por cuando, también pueden ir introducidas por mientras. Lo hizo mientras estudiaba. O llamaron a la puerta mientras estaba durmiendo, por mientras, según es una preposición, pero también a veces tiene tanto valor de tiempo como de modo, según fueron entrando les fue dando los exámenes. Por al más infinitivo, al llegar le vimos todos al más infinitivo, en ese momento entonces al más infinitivo
Al salir el sol nos iremos de vacaciones. En ese momento, entonces, al más infinitivo también. Incluso tan pronto como vengas, nos veremos. Tan pronto como, según a veces, porque según a veces también introduce las de modo, cuando, al más infinitivo, bueno, que sepáis que hay más nexos. Y las de modo, igualmente que las de lugar y las de tiempo, también van introducidas por un adverbio relativo, por cómo, que si lleva antecedente delante va a ser oración de relativo con la función de complemento del nombre. Son raras, pero bueno, existen algunas con los sustantivos modo, manera. No me gusta la manera como me miras, no me gusta la manera esa, la manera brusca, la manera... No me gusta el modo como lo hace, no me gusta el modo brusco, el modo feo, el modo... Bueno, con modo, manera, a veces y luego van como, pero ahí serían de complemento del nombre. Seguiríamos ante una oración de relativo, porque va introducida por el adverbio relativo como. ¿De acuerdo? Pero... en ese sentido sería función de completo el nombre. Pero si no hay un sustantivo delante, directamente pasan a ser las antiguas adverbiales de modo, adverbiales propias de modo. ¿De acuerdo? Entonces lo hizo como le dijeron. Y se puede sustituir, igual que las de dónde, las de lugar se pueden sustituir por allí, las de tiempo se pueden sustituir por entonces, las de modo se pueden sustituir por así. Lo hizo como le dijeron, lo hizo así, lo hizo de esa manera. Son las antiguas adverbiales propias de modo, sigue siendo una oración de relativo, sí. Estas, las de modo, también existe una modal hipotética, que va introducida por como sí. Lo hizo como si tuviera mucho dinero, lo hizo como lo haría si tuviera mucho dinero. Incluyen dos nexos, el modal y el condicional, el como y el sí. El como sí introduce las modales hipotéticas, ¿de acuerdo? Como sí. También según o conforme introducen las llamadas adverbiales propias de modo. Lo hizo según le dijeron, lo hizo conforme le mandaron. Según, conforme, como, introducen las tradicionalmente llamadas adverbiales propias de modo o adverbiales propias modales, ¿de acuerdo? De lugar, tiempo, modo. Estas siempre se habían considerado adverbiales propias y como se puede sustituir por adverbios, pues bueno, llamarlas adverbiales, pues bueno, no está mal. Lo malo es que también se llaman adverbiales a las siguientes que vamos a ver que no se puede sustituir por adverbios. Entonces ahí no hay mucha razón para llamarlas adverbiales. Con razón Gómez Torrego prefirió hablar de circunstanciales no adverbiales, porque la función podía ser, tampoco siempre, pero podía ser de complemento circunstancial. ¿Cuál es el problema de esta denominación de Gómez Torrego de circunstanciales? Pues que aquí hablamos de sustantivas, nos estamos refiriendo a una categoría gramatical, sustantivo, adjetivas, nos estamos refiriendo a una categoría gramatical, adjetivo, y aquí en las adverbiales cambiamos a función. En vez de seguir hablando de categorías gramaticales, hacemos el cambio a circunstancial a la función sintáctica. Pero ¿qué ocurre? Que mientras las sustantivas sí que equivalen a un sustantivo y se puede sustituir por eso, las adjetivas sí que equivalen a un adjetivo, las adverbiales solo equivalen a un adverbio las propias, las de lugar, tiempo, modo, pero es que las impropias no se pueden sustituir por adverbios. Entonces, claro, eso estriba en el error de haber considerado que el circunstancial es de naturaleza adverbial. Y bien es cierto que hay muchos circunstanciales que son sintagmas adverbiales, ¿no? Vendrá mañana, lo hizo entonces, lo hizo bien, bueno, pero no todos los circunstanciales son sintagmas adverbiales. Un sintagma nominal también los lunes no trabaja. Un sintagma nominal puede ser circunstancial. Un sintagma preposicional lo cortó con un cuchillo del instrumento, pues también. Entonces ahí está el problema ese, ¿no? En cualquier caso, las adverbiales propias, sabéis, de lugar, tiempo, modo, con dónde, cuándo, cómo, y también con algunos otros nexos, con dónde, cuándo, cómo, siguen siendo relativos, relaciones relativo, pero sin el antecedente. Y entonces hacen la función de complemento circunstancial, de tiempo o de modo, ¿de acuerdo? Tened cuidado porque si el dónde, cuándo, cómo lleva tilde, entonces van a ser subordinadas sus sustantivas. Tened cuidado porque si yo pongo lo hizo como le dijeron, que equivale a lo hizo así, se puede sustituir por adverbio así, como le dijeron, es lo que tradicionalmente se consideraba una proposición subordinada adverbial propia de modo. Sigue siendo una oración de relativo, porque lleva el adverbio relativo modo, pero en cualquier caso la función que hace es la de complemento circunstancial de modo. Lo hizo así. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo como le dijeron. Pero tened cuidado, porque si yo pongo dime cómo lo hizo, con tilde, dime cómo lo hizo, esto no es dime así, no se puede sustituir por así, como hemos hecho aquí, no se puede sustituir por así. Vaya, enciendo la luz. Si sí se puede sustituir por eso, dime cómo lo hizo, dime eso. ¿Y qué ocurría cuando se podían sustituir por eso? Subordinadas sustantivas, dime eso, incluso se podía sustituir por lo. Dime cómo lo hizo, dímelo. Sería una subordinada sustantiva de complemento directo. Por eso, por lo que os dije antes, las subordinadas sustantivas pueden ir introducidas por los nexos que o sí, conjunciones completivas, pero también por los determinantes, pronombres o adverbios interrogativos.
¿Dónde? Adverbio interrogativo. ¿Qué lo distingue respecto a este cómo, que es adverbio relativo? Pues a nivel gráfico, la tilde. ¿De acuerdo? Es que tenéis que estar atentos a muchas cosas. Ya sé que esto es complicado y sobre todo para tercero de la ESO, pero bueno, por si acaso. Y finalmente las adverbiales impropias, mal llamadas adverbiales impropias. ¿Por qué mal llamadas adverbiales impropias? Porque como hemos dicho, no se pueden sustituir por adverbio. Entonces si no se puede sustituir por adverbio, lo llaman las adverbiales, pues Gómez Torrego dijo, pues es mejor llamarlas circunstanciales. Circunstanciales adverbiales, las que se puedan sustituir por adverbios, lugar, tiempo, modo, y circunstanciales no adverbiales, el resto. Lo que pasa es que, claro, hablamos de sustantivas, que es una categoría gramatical de sustantivo, hablamos de adjetivas, que es una categoría gramatical de adjetivo, y luego tiramos a circunstanciales. La circunstancia no es una categoría gramatical. Existen sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, pero no existen circunstancias como categoría gramatical, como parte de la oración. Existe como función sintáctica el complemento circunstancial. Ahí estaba el problema. Las adverbiales impropias que se han estudiado tradicionalmente son las causales, consecutivas, concesivas, finales, condicionales y comparativas. Y esto tradicionalmente sí que es cierto que o bien hacían la función de complemento circunstancial o de complemento oracional. Si va separado por coma puede afectar a toda la oración y entonces es una especie de elemento extraracional o de complemento suprarracional o periférico. Hay algunas como las causales que pueden ser del enunciado o de la enunciación, porque no es lo mismo decir tose porque fuma, que ahí estoy dando la causa, causal del enunciado de por qué tose, porque fuma, que decir fuma porque tose, que ahí el hecho de que fume no es que tosa, sino que porque tose, deduzco, infiero, digo, llego a la conclusión de que fuma. No es que fuma porque tose, no es el hecho de toser la causa de fumar, sino que el hecho de toser por el cual deduzco que fuma, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en cualquier caso, las causales, pues eso, igual que con el resto, solían aprendernos determinados nexos. ¿Cuál es el problema? Que ahora eso está en entredicho porque hay algunos nexos que se venían estudiando como tales que, en fin, por ejemplo, las causales, los nexos solían ser porque, ya que, puesto que, pues, debido a. Pero ¿qué ocurre? Que en algunos casos, en realidad ahí estamos ante sintagmas preposicionales, donde hay una preposición o enlace y una subordinada sustantiva. Porque, por ejemplo, si yo digo no vino porque estaba enfermo, lo veis bien, ¿no? No vino porque estaba enfermo. Aquí esto antes se consideraba proposición subordinada, adverbial impropia, causal o de causa. Proposición subordinada, adverbial impropia. Porque se consideraba nexo causal, una conjunción causal. ¿Qué ocurre? Que en realidad no vino porque estaba enfermo. El por es una preposición, que ahora lo llaman núcleo y es enlace, pero bueno. Y el resto equivale a una subordinada sustantiva de término, porque yo puedo sustituirlo por eso. Yo puedo decir, no vino porque estaba enfermo, no vino por eso. Porque estaba enfermo, yo lo puedo sustituir por eso. Entonces es más correcto decir proposición subordinada sustantiva de término. Y junto con la preposición, que antes se llamaba enlace, que ahora quieren llamar núcleo, pero bueno, la preposición más el término haría la función de complemento circunstancial de causa. Sería un sintagma preposicional que sería complemento circunstancial de causa. Lo mismo ocurre con algunas finales. Por ejemplo, con para qué, ¿no? Incluso con objeto de o a fin de qué. Porque antes decía ¿para qué? Pues todo ello es una locución. Ya sabéis que la locución se define como la combinación estable de dos o más palabras con significado unitario. Entonces aparecía un para qué y se decía vino para que le viéramos, vino para que le viéramos. Ah, pues para qué, todo ello nexo, es una locución conjuntiva final, todo ello nexo, y entonces es una adverbial impropia final. Pero claro, nosotros podemos decir vino para que le viéramos, vino para eso. Se puede sustituir por eso. Entonces en realidad tenemos una preposición para y una subordinada sustantiva de término. Y luego todo ello, la preposición, o enlace, aunque ahora algunos quieran decir que la preposición es núcleo, bueno, la preposición, enlace o núcleo, más el término, todo ello conforma un sintagma preposicional, o grupo preposicional, o construcción preposicional, que sí hace la función de complemento circunstancial de finalidad. Ahí estamos de acuerdo, sigue siendo final o de finalidad. Igual que lo que os he puesto ahora de no vino porque estaba enfermo, sigue siendo causal. Si en lo de causa, en la cuestión semántica no tenemos problema, indica causa. No vino porque estaba enfermo. ¿Por qué no vino? Porque estaba enfermo, indica causa. Estamos ante un complemento circunstancial de causa. Eso no varía, lo analicemos de una forma o de otra. Pero antiguamente se decía porque todo ello es un nexo, es una conjunción causal, y entonces adverbial impropia de causa. Y ahora se prefiere decir, oye, no vino porque estaba enfermo, no vino por eso, por preposición y que estaba enfermo, subordinada sustantiva de término. Otra cosa es que la preposición más el término, evidentemente sea un sintagma preposicional con la función de complemento circunstancial de causa. ¿Cuál es el problema también de analizar esto así? Que no nos vale con todos los nexos. Porque, por ejemplo, con el porque sí, yo puedo decir no vino porque estaba enfermo, no vino por eso.
pero con la locución conjuntiva causal ya que no, ahí lo tengo que seguir analizando adverbial causal, adverbial impropia causal o construcción causal. Si no queremos hablar del término adverbial, porque en realidad no son adverbiales, porque no se pueden sustituir por adverbios, hablar de construcción causal. Pero ahí no podemos hablar de subordinada sustantiva de término y de nada porque no se puede sustituir por eso. No vino ya que estaba enfermo, no puedo decir no vino ya eso. Sí puedo decir no vino porque estaba enfermo, no vino por eso. Pero no puedo decir no vino ya que estaba enfermo, no vino ya eso. Lo mismo con pues, sin embargo con debido a sí, debido a, que se considera una locución prepositiva, ¿no? Y sí, bueno, se decía debido a que todo ello es locución conjuntiva causal. No, en realidad debido a es una locución prepositiva, equivale a la preposición por, debido a, y luego que estaba enfermo, lo mismo, subordinada sustantiva de término. No vino debido a que estaba enfermo. No vino debido a eso. Se puede sustituir por eso. Lo mismo con las finales. En el caso de las finales, con para qué, a fin de qué, con objeto de. Luego podemos decir eso. Vino con objeto de que le viéramos. Vino con objeto de eso. O vino con el fin de hacer unas gestiones. Vino con el fin de eso. Ahí sí que se podría sustituir. Entonces hay algunos que lo van a analizar como adverbiales impropios finales y otros que van a decir, sí, sigue siendo complemento circunstancial de finalidad, pero es una preposición más luego una subordinada sustantiva de término, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a las causales y las finales. De todas maneras, también os he puesto en la plataforma y tenéis ahí esquemas con los nexos más habituales que se han venido considerando tradicionalmente. En el caso de las causales, porque, ya que, pues, puesto que, debido a, etcétera, etcétera. En el caso de las finales, igual, para qué, a fin de qué, con objeto de qué, etcétera. También puede ser definitivo, no vino por estar enfermo, o vino para hacer cosas, o vino para entrenar, vino para eso. Ya sabéis que en las formas sustantivas pueden no llevar nexo y directamente el infinitivo. Igual que en estas propias también las hay de gerundio, Yo, por ejemplo, una modal puede ser de gerundio. Vino dando gritos, ¿no? Pues ¿cómo vino? Vino así. ¿De acuerdo? Igual que teníamos esa de al más infinitivo de tiempo. Las concesivas son las que hay un obstáculo a pesar del cual se cumple lo de la principal. Aunque llueva, saldremos a la calle. Ahí no queda muy bien decir aun eso, saldremos a la calle, pero bueno, también puede ser aun cuando llueva, saldremos a la calle. O aún más gerundio, aun lloviendo, saldremos a la calle. Hay un obstáculo a pesar del cual se cumple lo de la principal, ¿vale? Causales, concesivas, finales. Luego tenemos las condicionales, hay una condición. Muy frecuente es el sí. Si vienes, me enfado. Si no estudias, me enfado. Si hacemos esto, seremos amigos. Sí, sí indica una condición. También puede ser a condición de que, siempre que vengas, lo haré. Si vienes, tal. A condición de que vengas, a condición de eso. Ahí no se ocurre lo mismo. Con la condición de se podría sustituir por eso, a condición de eso. Y luego tenés cuidado con el cómo, porque el cómo puede ser modal. Lo hizo como le dijeron, lo hizo así. Adverbial propia de modo, adverbial modal, pero también puede ser causal, como vino me enfadé, eso equivale a porque vino, me enfadé, se puede sustituir por porque causal, pero también puede ser condicional. Si yo digo como venga, me enfado, equivale a si viene, me enfado, y sigue siendo el cómo, simplemente cambia la forma verbal, entonces ahí hay que tener cuidado y ver por qué nexo se puede sustituir, y entonces os saldrá si es causal, si es condicional, o incluso si es modal, ¿de acuerdo? Y luego por último están las consecutivas y las comparativas. Las consecutivas, aquí hablo de las consecutivas intensivas. Ya sabéis que están las otras consecutivas no intensivas, que antiguamente se incluían entre las coordinadas, del tipo por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia, y que ahora se consideran yuxtapuestas, y que ese por lo tanto, en consecuencia, por consiguiente, son marcadores excursivos o conectores, ¿de acuerdo? Bueno, vale, eso en cuanto. Aquí estamos con las intensivas. Las intensivas tienen nexos correlativos, que suele ser el famoso tan que. Y cuando digo tan, también puede ser tanto, tantas, tantas o tal. Tan que, tanto que, tanta que, tantos que, tantas que, tal que. Por ejemplo, gana tanto dinero que se ha comprado una nueva casa. Equivale a gana tanto dinero que como consecuencia se ha comprado una nueva casa. El nexo en realidad no es tan, el nexo es solo que. Y la subordinada empieza solo a partir del que. Gana tanto dinero que se ha comprado una nueva casa. La subordinada es a partir del que y el nexo es el que. El tan hace una función sintáctica, la que sea. Por ejemplo, en gana tanto dinero, ahí tanto es un determinante indefinido de dinero. Si yo quito el dinero, gana tanto que se ha comprado una nueva casa, pues es un adverbio de cantidad, ¿no? O un pronombre, o puede ser, ¿no? Pero incluso el tal, ¿no? Lo hizo de tal manera que todos le felicitaron. Lo hizo de tal manera que como consecuencia todos le felicitaron. Podéis meter el como consecuencia. Entonces, el nexo es que, y la subordinada empieza a partir del que, pero conviene que estéis atentos a ver si veis algún tan, tanto, tantos, tantas, tal,
Y por eso se le llama de vez en cuando nexo correlativo. Nexo solo es el qué, pero se llama correlativo porque hay otra partícula delante que nos va a servir para saber si estamos ante una consecutiva. Adverbial impropia consecutiva se llamaba tradicionalmente, ahora prefieren hablar solo de construcción. La nueva gramática no le gusta las adverbiales impropias y simplemente habla de construcciones causales, construcciones finales, construcciones consecutivas, construcciones concesivas, construcciones lo que sea, construcción causal, construcción consecutiva, construcción concesiva, construcción condicional, construcción final y construcción comparativa. Prefiero hablar de construcciones, que queda así más etéreo, más abstracto, y no meterse en los berenjenales y en los líos estos de adverbiales impropias. Aunque en el glosario de términos gramaticales, que es una obra más reciente todavía que la nueva gramática de lengua española, vuelve otra vez a hablar en algunos casos de adverbiales. Y por último, las comparativas, que se parecen en las consecutivas en que también son nexos correlativos, que son el más que, menos que y tanto como, ¿no? Lo malo de las comparativas es que solo vemos un verbo. En realidad hay dos, porque ya sabéis que para aquella oración compuesta tiene que haber dos o más verbos. Pero solo nos suele aparecer uno, porque el otro está implícito. Tenemos que catalizarlo, tenemos que obtenerlo, tenemos que deducirlo, tenemos que reconstruirlo. Y por eso las comparativas, apareció una vez en la EBAU, pero bueno, este curso o esta videoclase está en el curso de tercero de la ESO y no es cuestión de elevar excesivamente el nivel. Pero en una EBAU sí que es cierto que pusieron una comparativa y a la gente le despistó mucho porque solo veía un verbo, ¿no? Entonces, claro, si decimos mi amigo gana más dinero que su hermano, solo tenemos el gana. Claro, en realidad es mi amigo gana más dinero que su hermano gana. Entonces, lo que pasa es que como se repite y es el mismo verbo, pues ya a partir del que en estas comparativas no nos suele aparecer, de hecho no aparece prácticamente nunca el verbo. Entonces hay que catalizarlo, hay que recuperarlo, hay que deducirlo. Entonces las comparativas no suelen salir mucho, no las suelen poner demasiado, pero claro, existen y también hay que prestarles cierta atención. Entonces o ha trabajado tanto como su compañero. Ha trabajado tanto como su compañero en esa oficina, ha trabajado tanto como su compañero ha trabajado. Ahí hay una elipsis, hay una elipsis verbal. No es en este caso el sujeto elíptico lo que se omite, no es el sujeto, sino que es el verbo. Entonces este es el problema de las comparativas, ¿de acuerdo? También se dice que tiene nexos correlativos porque ya veis que hay dos partículas, más que, menos que, tanto como, aunque la subordinada empiece donde empieza verdaderamente el nexo, que es a partir del que, más que, menos que, o en el caso del tanto como, en el como, ¿de acuerdo? No obstante, ya os digo, lo de adverbiales impropias ahora, pues la RAE prefiere hablar de construcciones porque lo de adverbiales impropias les parece un poco impropio, y luego ya veis que algunas causales, incluso concesivas, finales, pero sobre todo causales finales, que se venían analizando como adverbiales impropias, ahora simplemente se dice construcción causal o construcción final y punto, pero en realidad muchas veces son sustantivas, en el sentido, ¿sabes?, de no vino porque estaba enfermo, yo puedo decir no vino por eso, la preposición más el término, aunque la función siga siendo de complemento circunstancial de causa. A lo mejor con vuestros profesores, hay muchos profesores, y me consta, porque doy clases particulares presenciales, y me vienen chicos y chicas, alumnos de muy diferentes centros educativos, de colegios concertados, de institutos públicos, y claro, cada uno, pues su profesor intenta hacer lo mejor posible, que aquí la crítica no es hacia los profesores que intentan enseñar lo mejor que pueden, pero ¿qué ocurre? Que muchas veces en gramática hay muchos cambios, la RAE pone unos criterios, no tienen mucho éxito, no triunfan demasiado, algunos consideran que es más sencillo seguir utilizando y empleando la gramática tradicional, otros consideran que la gramática tradicional se ha quedado anticuada y que hay que ir admitiendo, por lo menos introduciendo los nuevos cambios de la Real Academia Española. Entonces, claro, cada profesor a lo mejor os lo explica de una manera diferente, entonces tenéis que prestar atención y a lo mejor el profesor que tenéis prefiere seguir con la gramática tradicional y a lo mejor os va a seguir hablando, no os habla de que son yuxtapuestas con marcados discursivos o conectores, os sigue hablando de que las jornadas son copulativas, adversativas, disyuntivas y no se queda aquí, sigue hablando de distributivas, explicativas y consecutivas, intensivas o ilativas. O a lo mejor aquí os habla de subordinadas adjetivas, no os habla de relativo y os habla de adjetivas sustantivadas. O aquí os sigue hablando de adverbiales impropias y eso sigue apareciendo todavía en muchos libros de texto porque es muy difícil cambiar algo que lleva durante muchos años y durante muchos lustros y muchas décadas, y aunque si se hacen cambios menores, bien, pero cuando se intenta cambiar todo el armatoste, todo el sistema, pues evidentemente la reacción es fuerte, porque además incluso entre los propios gramáticos y lingüistas, pues no hay acuerdo. Ocurre con el sintagma preposicional. Ahora la RAE dice que del sintagma preposicional el núcleo tiene que ser la preposición, y eso hay muchos gramáticos y lingüistas, entre ellos Álvaro Gutiérrez Ordóñez, que tiene una conferencia muy buena sobre ello, donde le parece bastante desacertado y bastante poco atinado el considerar núcleo a una preposición que es una parte de la oración con significado procedimental, que no tiene significado léxico, que es una partícula que a veces funciona como transpositor, otras veces como índice funcional, y que considerar eso núcleo pues es algo bastante descabellado, es algo bastante disparatado, ¿no? Entonces, claro, a veces entre los propios gramáticos y lingüistas pues existen divergencias y opiniones bastante diversas y no hay un consenso, ¿no?
aunque la nueva gramática de lengua española supuestamente esté consensuada, pero hay críticas y algunas bastante bien fundamentadas. En cualquier caso, ya os digo, esto os he intentado hacer un repaso muy rápido, sobrepaso la hora, no quería llegar a la hora y media, creo que estoy en una hora y cuarto, y es que si lo hago de una forma demasiado pormenorizada, pues a lo mejor me paso 2 o 3 horas y tampoco lo quería hacer especialmente largo. Os quería hacer un repaso de lo que es toda la oración compuesta y compleja, de la yuxtaposición, coordinación y subordinación, de las 3 clases que hay, y que lo pudierais ver todo así de una forma global. ¿Por qué? Ya os digo, en tercero de la ESO hay muchos profesores, hay libros de texto, hay en currículo contenidos o por lo menos programaciones didácticas en que incluyen la oración compuesta y compleja. A lo mejor luego llegáis a tercero de la ESO y veis la yuxtaposición y la coordinación, pero la subordinación os dicen, oye, esto ya lo veréis en cuarto de la ESO en cursos posteriores. O a lo mejor os centráis en la oración simple, aunque sean muy complicadas o no, y os quedáis en la oración simple y no veis nada de la compuesta porque os dicen que hasta cuarto de la ESO no veis la oración compuesta, o no, o os incluyen oración compuesta compleja y yuxtapuesta, coordinada, subordinada y todos los tipos, sustantivas, adjetivas o relativo, las llamadas tradicionalmente adverbiales, y a lo mejor veis todo e incluso con mayor exhaustividad y mayor intensidad que lo que aquí os he puesto. ¿Que veis por cualquier cosa que no dais la oración compuesta o no veis todo lo que aquí os he explicado? Pues nada, prescindís de ello, o simplemente a lo mejor está bien que lo veáis y que veáis esta videoclase y que leáis o veis un repaso o echéis un vistacillo a los materiales porque os puede servir para cursos posteriores, y así tenéis esa base y vais de forma más sólida y con mayor seguridad a afrontar cursos posteriores porque ya os suenan algunas cosillas, y eso siempre es muy bueno. Yo tenía una gran maestra que siempre decía, bueno, esto no es de este curso, pero para que os suene, y luego el curso siguiente ibas con una base de decir, esto a mí ya me suena, esto yo ya lo he visto, ya sé un poquillo cómo se hace, ¿no? Entonces siempre os puede venir bien, pero oye, si no lo veis, no os lo exigen en los exámenes, si no lo necesitáis, tampoco os quiero cargar o sobrecargar con más cosas, lo que podéis asimilar y lo que podéis asumir y lo que sea exigible para clase, para vuestros exámenes y para lo que necesitéis. Ahora, que por cualquier circunstancia veis incluso todavía más de lo que aquí se expone o necesitáis explicaciones más exhaustivas, más pormenorizadas, podéis contactar conmigo. Lo que os siempre os digo, yo sé que soy muy pesado, sé que repito mucho las cosas, pero aún a riesgo de ser reiterativo, no quiero que os quepa la más mínima duda, es decir, que me consultéis cuando queráis, cuando lo necesitéis, con toda confianza, sin ningún tipo de reparo. Y que a lo mejor decís, oye, pues sí, la videoclase me la he visto, pero hablabas muy deprisa, has tratado muchos temas, has tratado yuxtaposición, coordinación, subordinación, todo ello en una misma clase, ha sido muy rápido y son muchos temas, es muy complicado, no acabo de entenderlo. Oye, ¿cómo se reconoce una subordinada sustantiva? ¿Esto cómo se hace? Entonces, este nexo, ¿cómo lo puedo distinguir de este otro? O como cualquier cosa, aunque os parezca una minucia, os parezca muy complicado, aunque penséis que no lo habéis entendido a la primera, cualquier duda que tengáis sobre cualquier tema, evidentemente relacionado con el ámbito lingüístico y con la asignatura de lengua castellana, que es la que yo imparto, ya sabéis que estoy a vuestra entera disposición, como siempre digo, en el correo electrónico miancor1@yahoo.es, en la propia plataforma, incluso por WhatsApp, por el medio cauce que vosotros consideréis oportuno y de los que yo os haya facilitado, evidentemente, pues ya sabéis que a vuestra disposición para resolveros cualquier cosa y para ayudaros en los estudios, en el caso de la asignatura de lengua castellana, evidentemente no de otras, y para lo que necesitéis ya sabéis que ahí estoy. Así que nada, nos vemos, estamos en contacto, y en la próxima clase pues ya sabéis que ya no tratará de gramática, de reflexión sobre la lengua, porque nos queda el bloque de reflexión literaria o literatura y un último apartado de ortografía. Pero en cualquier caso nos vemos en la siguiente clase, mucha suerte y mucho ánimo. Venga, a por todas. Destination unknown.